Bueno, esta diapositiva es la de conclusiones, porque alguien me dijo un día que las mejores diapositivas, las que atiende todo el mundo, son las primeras. Entonces, venga, lo que me interesa contar lo cuento al principio y así luego el resto de la sesión ya va más relajada, ¿verdad? Bueno, de lo que voy a hablar es de esto, de la unidad virtual de pie diabético. Y la unidad virtual de pie diabético es esto que está aquí recogido. Es atención integrada, es e-consulta, es innovación, todos estos conceptos. Pero en realidad es la atención centrada en el paciente, que todo el sistema sanitario ruede alrededor del paciente. Esto es un poco el espíritu de estas unidades. Bueno, para hablar de pie diabético, pues lo primero sería, para centrarnos un poco, ¿no? Pie diabético tiene que ver con, por un lado, angiopatía, neuropatía, infección, ¿verdad? Pero también con higiene, educación, modo de vida, calzado. Pero bueno, Boulton al 2008 nos lo facilitó. Lesión del pie resultante de diabetes o sus complicaciones. Ya está, lo tenemos más fácil, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que hablemos del pie diabético? Bueno, pues por calidad de vida, evidentemente, una lesión de pie diabético disminuye la calidad de vida, ¿verdad? Por coste, el coste que tiene las lesiones de pie diabético son muy elevadas, porque es la primera causa de amputación no traumática en el mundo civilizado, vamos a decir así. Esta frase es lapidaria: cada 30 segundos se produce una amputación por diabetes mellitus. Y si tenemos presente el atlas de diabetes y lo que nos espera, pues tenemos que espabilar, porque no vamos a ser capaces, ni con la retinopatía, ni con el pie diabético, ni con todas las complicaciones, ¿verdad? Otro motivo por el que es importante es por el tema de costes. Si nos fijamos aquí, estos son datos americanos de hace algunos años, sobre los costes anuales directos del pie diabético y sus complicaciones. Vemos ahí que está por encima incluso de situaciones que tenemos muy bien asimiladas y muy bien reconocidas, como es el cáncer de mama, colorectal o otras situaciones, ¿verdad? Pero también algún dato más, como que del 15 al 25% de los pacientes con diabetes desarrollan pie diabético en el curso de la enfermedad. 4 de cada uno de nuestros pacientes de las consultas, 4 de todos los pacientes de cada 100 a lo largo del desarrollo de su enfermedad van a tener alguna lesión de pie diabético. Que vimos antes, otra cosa muy importante, entre el 75 y el 85% de las amputaciones van precedidas de una úlcera, o sea, tenemos una lesión previa y además relacionada con el control glucémico inadecuado, todavía más grave. Si somos capaces de controlar bien, o sea, lo que estamos haciendo cuando hablamos de pie diabético, estamos hablando del control de la diabetes, más que del pie diabético, ¿verdad? La incidencia anual de úlceras del pie diabético entre el 2 y el 4%, hasta el 5% de las personas con problemas de pie diabético que frecuentemente terminan en amputación. No sé si voy convenciéndoos de la importancia, ¿verdad? Pues ahora, más duro todavía, mortalidad. Es que los pacientes con amputaciones tienen una mortalidad a 5 años de casi el 50%. Igual no lo tenemos muy interiorizado, pero cuando llega la amputación hay un problema de supervivencia, ¿no? No solamente del miembro, sino de la persona, ¿verdad? Bueno, una cascada, una corriente de situaciones que ocurren a partir de esta amputación, como son gastos, invalidez, rehabilitación, hospitalización, etcétera, coste, mortalidad prematura. Son consecuencias directas de todo esto. Más, para conseguir haceros con la causa, España es líder, pero en el país europeo con más amputaciones por pie diabético. Es una noticia de hace 2 años, salió en la prensa, en diferentes sitios, igual nos pasó desapercibida, pero bueno, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?, sobre el entorno en el que estamos.
Claro, si relacionamos calidad de vida y costes, nos encontramos con que los pacientes de riesgo, los pacientes con diabetes de riesgo, que los tenemos, los vemos en nuestras consultas de atención primaria, los seguimos, en algún momento dado, pues van a necesitar un tratamiento un poco más intensivo de una lesión, de una úlcera, un despridamiento, o trabajar con los fieltros en técnicas de descarga o revascularización. En cualquier caso, lo que intentamos es evitar la evolución a una infección en una úlcera y a una amputación. En este sentido, en esta zona amarilla de la gráfica es donde estaría ubicada esta unidad virtual de la que estoy hablando. Bueno, esto surge un poco de datos y de inquietudes que teníamos un poco en atención primaria y que las vimos refrendadas pues, un poco por nuestra gerencia y por los compañeros de atención hospitalaria. Teníamos estos datos del 2018 que no son ni muchos ni pocos, son los que son. Teníamos 25.000 pacientes con diabetes en nuestra área, 47 ingresos por pie diabético a lo largo de ese año 2018 y pues fueron de esos ingresos 28 amputaciones y 4 reamputaciones. O sea, 32. Lo que digo, ni mucho ni poco, lo que teníamos. Ya se habló esta mañana del proceso asistencial, pero si vamos intentando avanzar en por qué o qué tenemos que hacer con el pie, el proceso asistencial ya nos dice en la valoración inicial y clasificación, tenemos muy interiorizado pesar, tallar, el perímetro de cintura, la presión arterial, etcétera, ¿verdad? Pero igual no tenemos tan interiorizado la valoración del pie, la inspección, monofilamento, sensibilidad, pulsos, revisión de calzado, ¿verdad? Pero es que además en la revisión del paciente estabilizado también está recogido que en el control anual debemos hacer revisión de pies, inspección, monofilamento. Incluso está recogido en el mismo documento algunas situaciones en las que podría ser necesario una derivación a la atención hospitalaria de este tipo de pacientes. Bueno, si nos vamos un poco más arriba, la ADA del 2020, con grado de recomendación B, dice estas frases lapidarias para el control del pie diabético. Pues que la evaluación integral de pies anual para identificar los factores de riesgo, ¿verdad? De úlceras y amputaciones. También habla de, en caso de que haya una pérdida de sensibilidad, úlcera previa o amputación, esta evaluación tiene que ser en cada visita. También nos dice que además los pacientes con síntomas de claudicación o de pulsos o de ausencia de pulsos deben realizar un índice tobillo-brazo, ¿verdad? Y también nos habla de un enfoque multidisciplinar. Estas diapositivas que os estuve contando hasta ahora era para llegar a esta, o sea, no la podemos olvidar. El enfoque multidisciplinar. Y el enfoque multidisciplinar es el que se tiene en cuenta cuando se hablan de unidades de pie diabético, en el sentido clásico del término unidad de pie diabético. Son equipos multidisciplinares, donde trabaja enfermería, endocrinos, vasculares, a veces traumatología incluso, etcétera, y que, bueno, tienen una ubicación habitual física en hospitales. Clásicamente hay 3 niveles de unidades de pie diabético, una unidad básica formada por médicos de familia, podólogos y enfermería. Esto es una anécdota, vamos a dejarlo así. Pues en nuestro medio al menos no es lo habitual. El nivel 2 o intermedio es lo más frecuente, son unidades con endocrino y cirugía sobre todo, y un nivel 3 o de excelencia que sirve un poco como referente, ¿no? Con diferentes especialidades. La situación en España de las unidades clásicas está recogida en 2 estudios, uno del 2014 del Grupo Español de Pie Diabético y otro del 2017 sobre las unidades de heridas crónicas en un sentido más general. El estudio del Grupo Español de Pie Diabético pues
recogía estos datos. Un total de 34 unidades de pie diabético que tenían una cobertura del un poco más del 25% de la población. En realidad estaban representados sobre todo Andalucía, Madrid y Valencia y Cataluña, y el resto, pues, bueno, no había mucha representación. Unos años más tarde se produjo este censo de unidades de heridas crónicas, que si bien aquí hay alguna más, aparece 9 en Galicia, son 42 en total, en realidad son de heridas. Estas son las de Galicia. Claro, no son exactamente unidades de pie diabético y incluye un poco todo, ¿no? Bueno, llegados a este punto, entramos en, bueno, ¿y entonces qué es esto de la unidad virtual de pie diabético? Bueno, pues visto lo importante que es el pie, visto lo difícil que es crecer en unidades de pie diabético, porque, bueno, problemas de logísticos, de personal, costes, etcétera, hacen que sea difícil que se vaya generalizando, pues la unidad de pie diabético, estoy convencido de ello, va a ser la unidad de pie diabético del futuro. Son unidades coordinadas e integradas por profesionales sanitarios, médicos, médicos de familia, enfermería, endocrino, vascular, traumatología incluso. También con atención primaria, lo destaco también ahí y le pongo esto de la discriminación positiva, me gusta mucho remarcarlo, sobre todo cuando se habla de atención integrada, ¿verdad? Porque la atención integrada, que no es coordinada, ¿entendéis? Coordinada es por igual, integrada es por igual o no. Alguien igual pierde por el camino y otro gana. De ahí las dificultades de establecer estos temas de integración. Bueno, como atención primaria en las áreas de integración pierde por sistema y siempre por goleada, yo creo que debe estar discriminada de manera positiva. Y esta idea de unidades virtuales nace de abajo arriba, de atención primaria, de una necesidad o de algo que se ve en atención primaria hacia arriba, y no al revés, de una necesidad a nivel hospitalario de organizar la consulta o las derivaciones o la relación primeras revisiones. Entonces, con este criterio, en el fondo de lo que se trata es de centrarnos en el paciente que está en su casa y en el centro de salud, y que de ahí no se vaya a ningún sitio, que se quede de ahí donde está, ¿no? Y que sea el resto del sistema sanitario el que esté en torno al paciente, ¿no? Bueno, con esta idea partimos. Venga, vamos adelante. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues nos ponemos el objetivo de máximos. Objetivo, reducir amputaciones y reamputaciones y reducir mortalidad. Esto es nuestro objetivo. No sé si lo conseguiremos, pero el objetivo de estas unidades es este. Pero es que, claro, con esta idea lo que vamos a conseguir es disminuir complicaciones de pie diabético, porque también vamos a conseguir controlar mejor al paciente con diabetes. Vamos a intentar este control y vamos a intentar centrar en el paciente el control de su patología, porque queremos que aprenda el paciente a explorar sus pies, a manejar la higiene, el calzado, etcétera, ¿verdad? Y también queremos formar a nuestros profesionales en la atención al pie diabético y poner en valor nuestras tecnologías, ¿no?, que tenemos entre nuestras manos, ¿no? Este es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una lesión en un pie diabético, y es el tiempo, ¿no? Y entonces el tiempo siempre va en contra nuestra, ¿no? Entonces tenemos que buscar algún sistema ágil, muy ágil, para nuestra derivación, ¿no? Porque en el camino se nos complica, ¿no?, el pie. Y esta derivación ágil pues puede hacer que una úlcera no complicada, pues consigamos una reducción en el tiempo de cicatrización, pero una úlcera complicada, la agilidad puede servir para salvar una extremidad o no, y una complicada, pues incluso para salvar la vida, pues ya estamos hablando de complicaciones mucho más graves.
Venga, vamos a montar la unidad de pie diabético. Venga, la unidad virtual empieza en atención primaria. Atención primaria lo que va a hacer es categorizar. ¿Cómo categorizamos? Pues con una escala sencilla, categorías 0, 1, 2, 3, riesgo leve, moderado, alto, muy alto. El riesgo leve, ausencia de neuropatía, moderado, neuropatía, alto, neuropatía con arteriopatía y o lesiones, y muy alto, neuropatía y antecedentes de úlcera o amputación. Vale, cuando tenemos un paciente con una categoría 0, 1, los controles nos encargaremos en atención primaria, anuales o semestrales. Cuando tengamos un paciente de riesgo alto, categorías 2 y 3, serían estos los que tendríamos que valorar esa remisión a la unidad virtual. Podemos categorizar con la chuleta o podemos categorizar con HC-Pro. HC-Pro, la nueva historia clínica que estamos manejando un poquito más en primaria, me parece, que en hospital, pero que bueno, por ahí andaremos todos, ¿no? Hay una escala dentro del HC-Pro que es la escala de estratificación de riesgo de pie diabético y es la misma categorización que os acabo de enseñar, solo que se cubre dándole clic a sí o no. Si no, y arriba, no sé si se ve, sí, arriba nos dice riesgo bajo, revisión anual, si nos salen todos nos, riesgo moderado, revisión a los 6 meses, que sería la categoría riesgo 1 y 2, y la categoría 3 sería revisión en un mes, pone ahí, y valorar la derivación. Esto sería la manera de categorizarlo utilizando el HC-Pro. Bien, en atención primaria, vale, categorizamos y hacemos algo más. Tanto en consulta de médico como de enfermería, da igual, nos encargamos de hacer unas recomendaciones sobre higiene, calzado, ejercicio, hacemos la anamnesis, sobre todo preguntando por el tabaquismo y la claudicación, hacemos una exploración, inspección, pulsos, monofilamento, tobillo-brazo y foto de la lesión. Si tenemos una úlcera, le hacemos una foto, revisamos si tenemos una analítica reciente con función renal, albúmina, perfil lipídico, hemoglobina glicada, y esto es lo que derivamos a la unidad virtual. Insisto que esto se hace desde la consulta del médico o desde la consulta de enfermería o desde la consulta de los dos, de común acuerdo, ¿verdad? Esto llega a la atención hospitalaria, a este tipo de unidad que en realidad es una e-consulta, no es una consulta presencial, es una e-consulta, y en una agenda simultánea tenemos a un endocrino, un cirujano vascular y un enfermero de asesoría de feridas, valoran la información que acabamos de mandar. Y toda esa información termina siendo unas tareas a realizar con este paciente. Si además fuese necesario una cita presencial, pues se le daría una cita presencial única, en un acto único por los 3 miembros de la unidad virtual. No cada uno cita de manera independiente, sino que sería una única visita, intentando que el paciente se traslade lo menos posible, ¿verdad? ¿Qué hace en atención hospitalaria si tiene que citar a este paciente? Pues, bueno, avanzar en el screening neuropático, completando la exploración, avanzando en el screening vascular, si fuese necesario, pues pruebas de imagen o de revascularización, revisando si tiene infección o no, si desde primaria no se valoró o se valoró, o qué pasa ahí, porque tenemos interiorizado en atención primaria la escala de Wagner de la úlcera, ¿verdad? Las tenemos interiorizadas, esta es una úlcera grado 2, grado 3, pero quizás un poco menos cuando tenemos algo de infección, ¿no? Ahí estamos un poco más perdidos, ¿no? Y claro, tenemos que tener en cuenta que cuando una herida con un eritema de más de 2 centímetros y que además tiene algún criterio como dolor, aumento de la temperatura local,
puede que necesite una actuación urgente. Bueno, no puede, la necesita, ¿no? Pero si además esta área de eritema es un poco mayor y además hay signos generales de temperatura, frecuencia cardíaca, estamos hablando de una sepsis, es una emergencia. Aquí nos estamos jugando un pie, aquí nos estamos jugando la vida, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta también cuando tenemos la lesión con signos de infección o no. Por parte del endocrino, de la unidad virtual, pues su labor sería pues, revisar los datos aportados de atención primaria, valorar las exploraciones complementarias y las pruebas de laboratorio que están en la historia o si necesita alguna más, optimizar el tratamiento, hacer alguna pauta de educación sanitaria, en fin, completar la información. Y por último, el enfermero o la enfermera asesora de feridas pues se encargaría de los cuidados locales de esa lesión, ¿no? Viendo la fotografía o, si es necesario, haciéndolo de manera presencial, diagnosticando con el diagnóstico correcto de la úlcera, el tipo de cura, el desbridamiento si es necesario, la toma de muestra para cultivo si fuese necesario, el control del exudado, la promoción de la cicatrización y el manejo de las descargas personalizadas, ¿no? Que parece que en atención primaria no acabamos de manejar muy bien todo el tema de descargas, ¿no? Y los fieltros y para evitar que estas lesiones progresen, ¿no? Bueno, dicho lo cual, esto es la unidad virtual de pie diabético, pero ¿se os ocurre alguna otra unidad virtual? Ahí hay alguna. Podríamos hacer una unidad virtual de rehabilitación cardíaca con este concepto de no muevo al paciente, lo muevo lo menos posible, derivo la información, recibo la información, algo parecido a la e-consulta, pero con el concepto de multidisciplinar, ¿no? No es una e-consulta de un profesional a un profesional, ¿verdad? Reumatología, musculoesquelético, hipertensión, la COVID-19. ¿Podemos hacer una unidad virtual? El e-centro de saúde. ¿Podríamos tener un centro de saúde virtual? Muchas gracias.